Estamos en un tiempo donde muchas cosas han cambiado. Si usted lo piensa, si usted todavía tiene a sus abuelitos vivos y platica con ellos en relación a cómo era su vida hace algunos años atrás, la sociedad, las costumbres, los ideales han cambiado. Estamos en un tiempo donde no solamente han cambiado las prácticas, las costumbres, las ideas, sino estamos en un tiempo donde la santidad de Dios ha cambiado. Estamos en un tiempo donde el carácter de Dios ha cambiado. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? No, no diga amén. Yo le hago una pregunta. ¿Dios ha cambiado? ¿Dios va cambiando y amoldándose a las ideas de los hombres? ¿Dios va amoldándose a la cultura? No. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios sigue siendo tan santo, santo, santo como lo ha sido desde la eternidad y como lo será hasta la eternidad. En Él no hay sombra de variación. Él no es mutable, Él no puede cambiar. Pero hermanos, estamos en un tiempo donde pareciera que Dios se ha cambiado. Y de hecho hay personas que inclusive dicen, no, es que el Dios del Antiguo Testamento. ¿Acaso el Dios del Antiguo Testamento no sigue siendo el mismo Dios? Y hermanos, precisamente en eso radica la importancia de este tema. Porque, y de lo que hemos estado aprendiendo, hemos estado conociendo a Dios en su carácter. Hemos estado viendo cómo Dios pide ciertas cosas que son necesarias para relacionarse el ser humano con Él. Y que muchas de esas cosas se cumplen en Cristo Jesús. Pero yo espero en esta mañana, hermanos, que cada uno de nosotros pueda estar atento, abrir su mente, pero sobre todo abrir nuestro corazón en esta mañana. ¿Cómo estás considerando la santidad de Dios? No voy a preguntar quiénes de aquí consideran que Dios es santo, porque creo que todos o la mayoría estaríamos, y ahí sí lo felicitaría que diga amén. Pero la pregunta es, tú dices Dios es santo, pero la pregunta no es esa. En esta mañana la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿qué consideras tú de la santidad de Dios? ¿Qué piensas tú de la santidad de Dios? ¿Qué significa para ti que Dios es santo? Y quiero leer rápidamente dos textos. Todo el que lo profane morirá irremisiblemente. Porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Otro versículo. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo, ¿qué le va a pasar? Morirá. Sin discusión. Es fuerte, ¿verdad? Es fuerte. Pero hermanos, con estos textos, que son parte del texto que vamos a meditar en esta mañana, quiero que note para Dios qué tan importante es el tema de hoy. So pena de muerte. El título del sermón en esta mañana es El día de reposo, una señal como pacto perpetuo. Y vamos a leer Éxodo capítulo 31. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla pues tú a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Por tanto, habéis de guardar el día de reposo porque es santo para vosotros.
Todo el que lo profane morirá irremisiblemente, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será de completo reposo, santo al Señor. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo morirá irremisiblemente. Los hijos de Israel guardarán, pues, el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Y cuando terminó de hablar Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, la tabla de piedra escrita por el dedo de Dios. Hermanos, el mensaje principal en esta mañana es un llamado para nosotros. Y es el llamado a disfrutar del verdadero reposo y celebrar del día del Señor en Cristo Jesús. El llamado para nosotros en esta mañana es disfrutar el verdadero reposo y celebrar el día del Señor en Cristo Jesús. Y quiero que comencemos para entender cómo este texto tiene una relevancia para nosotros hoy. Es importante entender el día de reposo. Creo que todos nosotros hemos conocido y hemos escuchado del día de reposo. Jesús se enfrentó a muchas situaciones donde fue acusado precisamente por que él obraba milagros en el día de reposo, el Shabbat. Y quiero comenzar diciendo que el día de reposo, según lo que Dios mismo está diciendo, es una señal del pacto. Y quiero que leamos de nuevo el versículo 13. De cierto, guardaréis mis días de reposo, porque esta es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Vemos en primer lugar, hermanos, que esta es una ordenanza. Y guardaréis. Hay una ordenanza. Estableció el día de reposo como una ordenanza para su pueblo redimido. Recuerde que Él los ha sacado de Egipto. Ellos vienen de vivir en un reino diferente, el reino de Egipto, bajo un rey diferente, Faraón. Y bajo ese reino, ellos no tenían un día de descanso. Ellos trabajaban constantemente día a día para este rey, quien abusaba de ellos. Y Dios está enseñándoles cómo como pueblo ahora de Dios son llamados a vivir con Dios en el reino de Dios y pronto en la tierra de Dios. Es un día apartado, es un día santo. ¿Por qué? Versículo 14, porque Dios mismo lo ha santificado. Recuerde que aquí la palabra santo o santificar es apartado. Es un día que Dios puso en el calendario reservado. Es un día en el que Dios bloqueó la agenda de su pueblo. ¿Sí? Y por eso debían de guardarlo. Debían de reconocer como un día consagrado por Dios, pero también para Dios. Vemos que este día tiene un propósito y uno de los propósitos es, no solamente es una ordenanza, sino que es una señal para ellos. Hermanos, ¿qué hace una señal? Señala, ¿verdad? Si usted va conduciendo y ve una señal de límite de velocidad, ¿qué hace esa señal? Le está dando a conocer algo que usted debe de considerar. Pues esta señal está diciendo algo. Y esta es una señal que recuerda al pueblo de Dios la relación de pacto que ellos tienen. Dios es el Señor y Él ha apartado este día. ¿Para qué? Para que cada vez que ellos lo guarden, recuerden que es Él quien los ha santificado. Que Él tiene una relación de pacto con ellos. Pero a la vez quiero que note que no solamente es una ordenanza de guardar ese día, sino Dios ha establecido cómo debe de ser guardado ese día en el versículo 16.
No debe de ser guardado con una actitud de obligación, sino con gozo. Era algo que debía de ser celebrado por ellos. Como cuando usted dice, voy a celebrar mi cumpleaños. ¿Esa es una carga? Vamos a celebrar nuestro aniversario. Pues hermanos, ellos debían de celebrar este día. Y eso nos habla no solamente de un deber, sino de el gozo que ellos deben de experimentar por este pacto perpetuo y que es digno de ser celebrado y es un recordatorio a la vez del favor de Dios por su propio pueblo. Y es un llamado, hermanos, a confiar constantemente en el Señor. Guardar el día de reposo implicaba cesar toda labor por un día entero. Piensa en el contexto de Éxodo. Ellos vienen acostumbrados a trabajar todo el tiempo, porque era una obligación hacerlo. Pero eso nos habla, hermanos, de que hay algo implícito aquí. Vemos en el versículo 15 cómo Dios le manda guardar el día de reposo, que implicaba cesar todas las labores por un par de horas. Todo el día. Y más allá de un descanso físico, que también era un descanso físico, pero la intención principal era apartar ese día consagrado ¿para quién? Para Él. Y quiero que note en la parte final de esta solicitud, de esto que Dios está pidiendo, de esta orden más bien que Dios está dando, es que da un fundamento por qué hacerlo. El versículo 17 nos dice por qué. Y el fundamento, lo interesante es que está basado en la creación. Dios creó todo en 6 días. Y en el séptimo día, el último día, ¿qué hizo? Reposó. Hermanos, Dios se cansa. Porque no es que Dios necesite descansar, sino porque Dios está diciendo, creación, he terminado mi obra. Voy a disfrutar y que mi obra disfrute de mí. Y cesó las labores. ¿Usted ha comido alguna vez trabajando? En el escritorio, ¿verdad? ¿Es posible disfrutar esa comida? Y sobre todo si usted tiene compañía. Qué desesperante, ¿verdad? ¿Le ha pasado? Que usted sale de repente a comer con alguien y la persona está en el teléfono, espérame, tengo que contestar, espérame, tengo que enviar un correo. Y usted termina de comer y la persona está ahí, pero como que no está. ¿Le ha pasado? Eso es lo que Dios quería evitar. Que su pueblo se distrajera en el trabajo y no disfrutara de estar con Él. Y algo interesante, hermanos, que el propósito no está vinculado necesariamente al éxodo. Porque el fundamento que Dios da, si se da cuenta, es ¿en qué momento? La creación. En el séptimo día Dios cesó. La pregunta es, ¿en ese momento había caído el hombre? No, entonces no está relacionado con el pecado, sino que el ser humano fue creado para tener comunión con Dios y ellos debían de confiar en la provisión de Dios al punto de decir, hoy no trabajamos porque vamos a estar con el Señor. Descansar de las labores que pueden distraer del disfrutar de Dios. Porque el trabajo distrae, porque nuestra mente está puesta en otras cosas. Dios no quiere una relación así con nosotros. Dios quiere estar todo el tiempo, pero aunque está todo el tiempo, Él quiere apartar. El Dios eterno, soberano, omnisciente, omnipresente y santo ha decidido apartar un tiempo para estar y disfrutar a su pueblo y que su pueblo principalmente disfrute de Él. Hermanos, eso nos habla del amor de Dios, ¿o no?
Dios les está pidiendo que este día sea consagrado para Él. Por lo tanto, guardar lo que implica detener, simplemente es detener el trabajo, detener lo que es ordinario y confiar que Él obrará y descansar o disfrutar de Él. Ese es el propósito del día de reposo. Y vemos que está haciendo una referencia a la creación, específicamente Génesis 2, versículo 2 al 3. Si vamos a Génesis 2, y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho. Aquí hay un detalle importante. En el séptimo día, Dios puso una pausa al trabajo. Dios había completado, terminado su obra. Y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Vea el énfasis en ese tema. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó, porque él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. ¿Ve cómo es el énfasis en que Dios ha terminado? En que Dios lo ha hecho. Dios lo bendijo y lo santificó. ¿Por qué? Porque el hombre puede descansar en que Dios es quien hace la obra. Dios es quien consuma la obra. Dios es quien creó todas las cosas. Dios es quien sostiene toda la creación. Pero si volvemos al Éxodo, recordemos algo. El Éxodo es una restauración del Edén, ¿se recuerda? Es recuperar lo que se rompió con el pecado. Y es de alguna manera un eco en el Edén. Porque hemos visto que Dios estará en medio de su pueblo como lo estaba en Edén. Vemos los materiales y algunos mobiliarios, si usted recuerda, que nos hacen pensar en Edén. Podemos recordar que las vestimentas de los sacerdotes también. Y pareciera ser que eso que se perdió, donde el hombre trabajaba constantemente olvidando a Dios, era algo que también tenía que ser recuperado. Dios no necesita descansar, pero Él decidió santificar un día para disfrutar de un día exclusivo para Él. ¿Cómo entender entonces el día de reposo, hermanos? El día que Dios reservó para que su pueblo muestre su confianza en que Dios mismo lo santificó y concluyó su obra. Y que ese día es reservado para disfrutar de la relación con Él. ¿Ven los dos elementos? ¿Cuáles son esos dos elementos? Por un lado, la confianza en que Dios ya terminó la obra. Y por el otro lado es reservar ese día para tener comunión con Él. ¿Sí? No olvide esos dos elementos porque son importantes para entender el día de reposo y cómo se relaciona con nosotros hoy. La pregunta es, hermanos, eso lo podemos entender a la luz de Génesis. Pero Dios está volviendo a traer ese principio que está desde Génesis antes de la caída y lo está restaurando hoy en el tiempo de Éxodo. La pregunta es si una de las dos razones importantes es la confianza en que Dios ya concluyó su obra y la otra es la relación con Dios. ¿Cuál es la obra que Dios ya concluyó por la cual el pueblo puede confiar en el tiempo de Éxodo? La redención. Y lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 5. Porque en Deuteronomio capítulo 5 se le vuelve a recordar al pueblo todas las leyes de Dios para que el pueblo las guarde. Y aquí se da un detalle que no lo menciona Éxodo. Deuteronomio capítulo 5 versículo 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios lo ha mandado. Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Él ya concluyó la obra. Él ya te libertó de Egipto.
Él ya te sacó ahí, Él ya te redimió para Él. Ahora guarda ese día, confía en que Él ya concluyó, porque Él ya te santificó para Él. Ahora disfruta de Él. El día de reposo para Israel era un recordatorio de su identidad como pueblo redimido. El sábado para ellos, el último día de la semana, era una señal de que ahora ya no servían a un tirano como Faraón, sino servían a un rey en el cual encontraban descanso. El Dios verdadero ama a su pueblo y quiere relacionarse con ellos. Quiere que ellos disfruten de Él al punto de decir: detente, no trabajes más. Hoy lo vas a dedicar para estar conmigo. Era una forma de disfrutar de esa relación de pacto. Entonces la pregunta que surge al entendimiento del día de reposo: ¿debemos entonces guardar el día de reposo como el Éxodo? Porque el día de reposo era el último día de la semana. ¿Cuál es el último día de la semana? Sábado. No. Ay, pastor, pero te hubiera empezado por ahí. Si esto no aplica a nosotros, mejor saltémonos al 32. Pero déjeme explicarle. Y este es el segundo punto en esta mañana. El día de reposo se cumple en Cristo Jesús. Esta exigencia está dentro de las leyes ceremoniales. No olviden dónde estamos ahorita. Ahorita estamos geográficamente en el monte, ¿sí? Dentro de la narrativa de la historia. Dios llamó a Moisés a subir con algunos líderes, ¿se recuerda? Pero Dios llamó solo a Moisés a subir a lo más alto del monte. Y Él le dice a Aarón y a los 70, espérenme, ya vengo. Y Él sube y dice que la gloria de Dios cubría. Y ya no vieron a Moisés, ¿se recuerda? Y Dios empieza a darle todas las indicaciones para construir el tabernáculo, para construir todos los mobiliarios, ¿se recuerda? ¿Verdad? Pues hasta este momento seguimos en el mismo lugar. Hasta este momento Dios ha terminado de dar todas esas indicaciones. Como lo ha notado, todas esas indicaciones son lo que se conoce en teología como leyes ceremoniales. Ceremonias que ellos tenían que hacer. ¿Se recuerda cómo tenían que consagrarse los sacerdotes? Los sacrificios que tenían que hacer, cómo tenían que prepararse, cómo tenían que hacerlo. Pero si usted lo ha notado hasta este momento, todas esas leyes ceremoniales se cumplen ¿en quién? Porque son sombras que apuntaban a Cristo. Entonces, si esto es parte de las leyes ceremoniales, podemos decir que también es una sombra que apunta a algo más excelente. Y es que esa obra que Dios terminó de libertar a Israel de Egipto, solo era una sombra de una obra más excelente. Y es la redención de todo el pueblo de Dios. No de un reino humano, sino de la esclavitud del pecado. Esa redención que Dios obra por medio de Cristo Jesús, a través de la cual el pueblo de Dios encuentra descanso en Él. Y no es un descanso físico, sino es un descanso espiritual, y no es un descanso temporal, es un descanso eterno. Dios ha provisto de un mejor descanso al completar la obra de redención por la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. La celebración del día de reposo en el último día de la semana no es algo que la iglesia haga. ¿Por qué? Porque entendemos que su cumplimiento es en Cristo Jesús. Así como ya no matamos corderitos, ¿verdad? Ya no necesitamos un candelabro que tiene que estar encendido todo el tiempo. Ya no hay un lugar santísimo donde una cortina nos separa de la presencia de Dios. Porque todo eso se ha cumplido en Cristo Jesús. Y de hecho el autor de Hebreos nos habla en este caso del día de reposo en particular.
El autor de Hebreos explica que la tierra prometida y el día de reposo eran símbolos de un reposo mayor, el descanso de la obra redentora que encontramos nosotros en Cristo. Explica cómo por el pecado de algunos no entraron en el reposo. Pone de ejemplo el Éxodo, ¿se recuerda? No todos entraron en el reposo. Porque en el caso del pueblo, el reposo se completaba al llegar a la tierra prometida. Pero no todos entraron a la tierra prometida, ¿o sí? ¿Por qué no? Por su pecado. El reposo de Israel apuntaba a algo más. Y quiero que me acompañe Hebreos capítulo 4, versículos 9 y 10. Le puse un poco el contexto, pero le animo a que si usted quiere leerlo, lo pueda hacer. Leer el contexto y ver cómo el autor de Hebreos está haciendo una aplicación directa a la iglesia en relación al día de reposo. Porque si Josué les hubiera dado reposo, y dice Josué, porque ¿quién los llevó a la tierra prometida? Moisés. ¿Por qué Moisés no entró? Por desobediente. Entonces el reposo no era específicamente en la voluntad de Dios el estar Israel en la tierra prometida. Eso era nada más un reflejo, una sombra del verdadero reposo. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Es decir, que Dios ha hablado de otro día de reposo. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. ¿Cuántos decimos amén a eso? Pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Falta un reposo para nosotros. Y ese es el reposo eterno, hermanos. Ya estamos disfrutando del reposo, pero se perfeccionará cuando Cristo vuelva. El famoso ya, pero todavía no. Pero tú ya puedes disfrutar del reposo en Cristo Jesús. Ya puedes disfrutar del reposo de no ser esclavo del pecado. Ese pecado que te agobiaba, que te oprimía cada día de tu vida, en cada momento. Dios te ha liberado y te ha dado descanso en Cristo Jesús. Y así como el reposo en el Antiguo Testamento señala la confianza en Dios, el detener el trabajo para depender de su provisión, ahora en el nuevo pacto este reposo se encuentra en Cristo Jesús, quien nos liberta de la carga del pecado. La pregunta es, ¿tú y yo estamos disfrutando de ese reposo? Porque el disfrutar de ese reposo, hermanos, implica no tratar de justificarnos por nuestras obras. Seguir trabajando para que estemos bien con Dios. ¿Acaso no nos hemos dado cuenta en Éxodo que la relación con Dios no se basa en lo que el pueblo hace para Dios, sino en lo que Dios ha hecho por su pueblo? Obviamente hay una respuesta a eso, pero escucha, la relación es una relación de pacto que no depende de lo que el pueblo ha hecho por Dios, sino depende de lo que Dios ya hizo por su pueblo. Y en el nuevo pacto es igual. De hecho, Jesús nos recuerda esta verdad en Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Estás agobiado en tu vida? Jesús es tu descanso. Es que recuerda que el descansar, el reposar implicaba una confianza en Dios. ¿Estás tú descansando en lo que Dios ya hizo? ¿Tu relación con Dios está descansando en saber y tener la certeza de lo que Dios ya ha hecho en Cristo Jesús?
El Evangelio en este pasaje nos revela que Cristo es nuestro verdadero Shabbat, reposo. En Él descansamos. ¿Saben por qué? Porque Dios ha completado su obra. Porque ahora a través de Él somos justificados por la fe. Porque ahora estamos unidos a Cristo por una relación de pacto, no por lo que nosotros podamos darle. Pero hermanos, a veces se nos olvida esto. Y queremos trabajar y esforzarnos por lograr algo. Y eso nos impide disfrutar del verdadero descanso. ¿Estás confiando en tu obra o en la obra que Cristo ha hecho? ¿Cómo enfrentas la frustración de momentos donde fallas en tu vida espiritual? Piensa, no, es que tengo que esforzarme más para lograrlo. Y vuelves a fallar. Y te frustras más. Y es como ir agregando piedras a una bolsa que sigues cargando. Cuando Jesús te está diciendo hoy, venid a mí. Ven a mí. Ven a mí. ¿Sientes que debes hacer el bien para estar con Dios bien? Como aquel niño que espera tener una buena calificación para ir donde su padre y esperar que eso le permita tener 5 minutos de su atención. O tener alguna muestra de afecto por eso que logró. Dios no es así. Descansemos en Cristo Jesús, confiando en que Él ya hizo la obra. ¿Estás tú agobiado porque quizás en tu vida espiritual no ves un crecimiento? Descansa en Cristo Jesús, porque aquel que inició la buena obra la perfeccionará. Él ya hizo, Él ya obró, Él lo sigue haciendo. Si estás triste, estás desanimado porque no ves, estás preocupado por la salud espiritual de tu familia, algún hijo, esposa, esposo, algún familiar, recuerda que el que obra es Dios. Piensa que tu relación con Dios no depende de lo que haces, sino de quienes somos en Cristo. Ve a Él y encuentra tu descanso en Él. Hermano, yo como pastor he tenido que aprender esto. Y se lo comparto con vergüenza. Porque en muchas ocasiones mi orgullo me ha llevado a pensar que mi esfuerzo, que mi trabajo depende que la obra de Dios sea terminada. ¿Se da cuenta de qué arrogancia? Y me he puesto una carga que yo no puedo llevar. ¿Acaso yo puedo sostener el bienestar de sus vidas? Porque cuando hablo de la iglesia no me refiero a lo administrativo, que hay que pagar cuentas, que hay que hacer esto. No, me refiero a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Son ustedes. Y mi intención es, más allá que crezcamos numéricamente, más allá que tener un reconocimiento, es que amemos a Dios por sobre todas las cosas. Que amemos entre nosotros, nos amemos. Que crezcamos a la imagen de Cristo Jesús, para gloria de su nombre. Que cumplamos la misión que Él nos ha dado. Pero hay momentos donde yo he pensado que la obra depende de mí. Hermanos, Dios es el que ha hecho la obra. Él es la cabeza de su cuerpo. Él es quien sostiene. Él es el que está obrando en nuestros corazones y en nuestras mentes. Jesús ha obrado. El Espíritu Santo está obrando constantemente en nosotros, activamente, para seguir conformándonos a la imagen de Cristo. Es importante que todos nosotros recordemos esta verdad que está en Marcos capítulo 2, versículo 27 y 28, y que Jesús, como respuesta ante las constantes afrentas, porque Él obraba, hacía cosas en el día de reposo, fue un momento como que Jesús dijo, ya basta, voy a explicarles. El día de reposo fue hecho por causa del hombre
y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Vemos que el propósito del día de reposo no es un mandamiento ritual, no es esforzarnos a obrar, es descansar en que Dios ha obrado. Y en este caso, en la obra de Cristo Jesús. Él es quien obra la salvación. Él es quien ha obrado todo lo que tú y yo necesitamos para tener una relación con Dios. Él ya lo hizo. Él ha obrado. Y eso me lleva al tercer punto en esta mañana. Ahora en Cristo tenemos un día especial. Y no es el sábado, es el domingo. Si bien es cierto, ese aspecto ceremonial del mandamiento a guardar el día de reposo se cumple en Cristo Jesús, pero algo que intencionalmente no he hecho es recordarle que estamos en Éxodo, ¿en qué capítulo? 31, ¿sí? Es la primera vez que en Éxodo escuchamos el mandamiento de guardar el día de reposo. De hecho, en el capítulo 16, con lo del maná, Dios ya lo había establecido. Pero lo ratifica en el capítulo 20 con lo que conocemos como el decálogo, las 10 palabras, ¿se recuerda? Las primeras 4 es la relación con Dios y las próximas 6 es la relación entre nosotros. Pues entonces tenemos que entender que el cuarto mandamiento no es un aspecto ceremonial. Los 10 mandamientos no son un aspecto ceremonial, es lo que en doctrina se conoce como leyes morales que Dios espera que como su pueblo guardemos. ¿Tenemos que seguir guardando los 10 mandamientos? No. ¿Podemos robar? ¿Verdad que no? ¿Podemos cometer adulterio? ¿Podemos tener otros dioses? Pero el cuarto mandamiento, ¿cuál es? Guardarás el día de reposo. Pero es que si se recuerda, hay 2 aspectos que le dije que eran importantes en el día de reposo. Por un lado, el descansar en la obra que Dios ha hecho y ha completado, que esa parte sigue estando vigente para nosotros, pero se cumple en Cristo Jesús. Él es el cumplimiento de guardar el séptimo día, en ese sentido. Pero hay otro sentido además, que es el disfrutar de tener comunión con Dios. Y como Cristo es el cumplimiento de eso, ahora en la iglesia, en el nuevo pacto, comenzó a disfrutar, no en el último día el descanso, sino ahora en el primer día de la semana, que es el domingo. Es decir, eso nos dice que no estamos esperando el descanso en Dios. Eso nos dice que ahora ya estamos disfrutando del descanso en Dios. Ya no es algo que esperamos, sino es algo que disfrutamos porque se completa en Cristo. ¿Me doy a entender, mi amada familia? ¿Sí? El día del Señor es el primer día de la semana. El reposo que se cumple en Cristo, nosotros seguimos celebrando, pero ahora en el primer día de la semana. Porque recuerde que todos los principios del decálogo siguen estando vigentes para nosotros. Y de hecho muchos teólogos piensan que el primer mandamiento es la base para el mandamiento 2, 3 y 4. Recordemos cuál es el primer mandamiento. Bueno, vamos a recordar un poco antes del primer mandamiento. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, Éxodo 20, capítulo 20, versículo 2. De la casa de servidumbre. Y no tendrás, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás otros dioses delante de mí. Dios es nuestro Señor, a Él pertenece nuestra devoción, a Él pertenece nuestro amor, por lo tanto amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Y aunque ya no guardamos el último día de la semana, sí guardamos el día del Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor. Porque Él sigue queriendo tener una relación con su pueblo.
Voy a recordarle algo que espero lo haya notado en Éxodo 31 del versículo 12 al 18. En varias ocasiones dice, y esto será el recordatorio del pacto perpetuo. La relación con Dios no ha cambiado. Dios quiere que siga su pueblo disfrutando de Él. Dios espera que la confianza que implica guardar un día para Él, su pueblo en el Nuevo Testamento lo siga teniendo. Por eso es que el domingo no trabajamos, porque es el primer día de la semana. ¿Y cómo comenzamos la semana? Adorándole a Él, entregando nuestro tiempo a Él, entregando nuestra devoción a Él, disfrutando de Él, disfrutando de la comunión entre nosotros. Por lo tanto, hermanos, disfrutemos del verdadero reposo y celebremos el día del Señor en Cristo Jesús. Disfruta del verdadero reposo, pero también celebra el día del Señor, porque estamos en Cristo Jesús. Y quiero terminar en esta mañana con un último punto que creo que es de suma importancia. Por Cristo santificamos el día del Señor. El Nuevo Testamento enseña de un día especial. Y lo vemos no a través de un mandato, lo vemos a través de un patrón que es muy evidente. ¿Qué día Jesús resucitó? Domingo. ¿Qué día se encontró con los discípulos habiendo él resucitado? Domingo. ¿Qué día la iglesia comenzó a reunirse semana a semana? Domingo. Vemos al punto en que podemos ver en Mateo 28:1, Juan 21:19, Marcos 16:2, Lucas 24:1. Todos los evangelios hablan del primer día de la semana como el día en que la iglesia se reunió a celebrar la resurrección de Cristo Jesús y a tener adoración y comunión con Dios. Vemos como Pablo da la indicación de que las ofrendas tienen que ser entregadas el primer día de la semana. Por lo tanto, el primer día de la semana nos recuerda que nuestro reposo se cumplió en Cristo, pero también nos recuerda que Él es nuestro Señor. Y por eso santificamos el domingo. Apartamos el domingo para Él, porque Él es digno de eso. Él quiere relacionarse con nosotros. Él está aquí hoy. Cada vez que nos reunimos a adorar, Dios está aquí con nosotros. Por eso paramos para elaborar un día, para dedicarlo al Señor. Pero como lo dije al inicio, ¿cuál es tu idea del día del Señor? Así como lo dije con la santidad. Porque Dios santificó el día. Hermanos, no quiero que usted caiga en legalismo en el sentido de que solo el domingo adoramos al Señor. O que solo el domingo tenemos comunión con Él. Pero usted trabaja, ¿verdad? Estudia. Las que son amas de casas pasan tan ocupadas en la casa. Y no dudo que usted tiene momentos donde ora, tiene momentos de lectura de la palabra. Pero hay un día donde Dios nos ha convocado para reunirnos, para dedicarlo exclusivamente a Él. Un día en el que estamos llamados a descansar de nuestro trabajo cotidiano, para deleitarnos en Él, para disfrutar de Él, para hacer su voluntad, para disfrutar del pueblo, para adorarle, para conocerle por medio de su palabra, para pasar tiempo en familia, pero en el contexto de disfrutar de Él, no para priorizar el descanso físico. Dios no ha consagrado un tiempo para que tengamos espacio para nuestros deleites. ¿Saben por qué? Porque eso se enfoca en quién, en nosotros y no en Él. Dejar a un lado las preocupaciones por un día. Es que es un bendito regalo que todos los seres humanos necesitamos. No solamente descansar físicamente, sino necesitamos deleitarnos en nuestro Creador. Tener un día apartado para Él es una bendición para nosotros, hermanos.
Por favor, no te equivoques. Pareciera que algunos le hacen un favor a Dios al venir aquí. Es que no te equivoques. El que puede estar ausente es Él. Pero Él quiere tener comunión contigo. Por eso, hermanos, Dios nos exhorta a no dejar de congregarnos. Y quiero que veamos a la luz de Dios qué implica guardar el día de reposo más allá que simplemente dejar de trabajar. Y te vas a dar cuenta que no tiene que ver con el trabajo, porque Dios no se cansa. No es solamente un tema de, ay, qué bueno Dios que me diste el día del Señor para descansar. Entonces hoy me puedo levantar tarde. Gracias, Señor. Voy a levantarme a las 3 de la tarde. Qué rico. No. Ay, porque hoy no trabajamos, ¿verdad? Vámonos a la playa. Eso. Isaías 58. Quiero que pongan mucha atención al vocabulario de Dios. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca, ¿en dónde? En mi día santo. Y llamas al día de reposo delicia, el día santo del Señor, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás. Veámoslo desde el otro lado de la moneda. Si yo estoy enfocado ¿en qué? En mis caminos, en buscar mis placeres, en habitar todo el tiempo en mis propios asuntos, ¿cuál será la consecuencia? No deleitarnos en Él. ¿Y saben qué? Cuando, si lo notó, si se recuerda de los 10 mandamientos, ¿se recuerda? Que algunos decían, no, yo no he pecado porque yo nunca me he acostado con una mujer. ¿Pero qué nos recuerda Jesús? Que cuando codiciamos en nuestro corazón, hemos pecado. ¿Se recuerda? Eso es por darle un ejemplo. Hermanos, el día de reposo en aquel tiempo implicaba un día en específico. Hoy implica toda nuestra vida. Porque todo el tiempo estamos llamados a estar delante de Dios y disfrutar de su presencia. Pero si no te deleitas en el día a día, difícilmente creo que vendrás aquí a deleitarte. ¿Y saben qué nos impide deleitarnos en Dios? Dios hablando a su pueblo nos dice, porque si no sigues tus caminos y no buscas tu propio placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor. Hermanos, honestamente, esto es lo que a mí más me preocupa en relación a nuestra salud espiritual. Porque tú puedes venir el domingo y no deleitarte en el Señor. Y perder el propósito del por cual nos congregamos a adorarle a Él. Porque la adoración no es una carga difícil de llevar. La adoración es algo que disfrutamos y que es una manifestación de nuestra libertad que tenemos en Él. Porque hoy tenemos libertad para decirle no al pecado y tenemos la libertad para adorarle a Él. Entonces te deleitarás en el Señor. Y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Podemos consagrarnos religiosamente y venir y participar y nuestro corazón estar lejos del Señor. Es que el día de reposo no era... Jesús muchas veces confrontó a los fariseos por el día de reposo, pero el problema no era el día de reposo. El problema era el corazón de ellos. El corazón que los llevaba a esforzarse al punto que ponían reglas ridículas. Dios nos pidió que no trabajemos. Ok, filosofemos un poco. ¿Qué es no trabajar vos? Mira, yo creo que trabajar es que, por ejemplo, si se cae un niño a un pozo, nos va a costar sacarlo, ¿verdad? Pues yo creo que sí.
Entonces eso es trabajo. Regla número 1, si un niño cae en el pozo, nadie lo puede sacar si es en sábado. Que se espere al domingo o que se caiga viernes. Hermanos, ¿verdad que da gracia? Pero a ese punto llegaron. Es que, mira, levantar una cosa, eso es trabajo, ¿verdad? Sí. Entonces ya sé, si levantas 4 gramos, eso ya no se considera un esfuerzo, entonces ya no es trabajo. Ah, pues podemos levantar cosas que no sean menores a 4 gramos. Hermanos, y nosotros muchas veces nos comportamos así hoy en el Señor. Venir el domingo. Yo estoy aquí desde las 9. Mira, que él va a qué hora viene. 10:05. Qué bárbaro. Yo nunca falto a mi discipulado. Es más, le hago las preguntas, contesto las mías y las de todos ustedes. Es que no se trata de hacer o dejar de hacer. Se trata de deleitarnos en el Señor. Ese es el tema. Ese es el verdadero tema. Y esa es mi preocupación, hermanos. Si nos estamos deleitando en el Señor. Y quiero que leamos juntos un salmo tan hermoso, que es lo que deberíamos de vivir cada día en nuestra vida, que es lo que debemos de vivir cada vez que nos congregamos y nos reunimos a adorar al Señor, porque dedicamos un tiempo para Él. Salmo 95, 6 al 11. Venid, adoremos y postrémonos. Doblemos las rodillas ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Fíjense qué conciencia. Pero en este salmo muchas veces es expuesto como una adoración a Dios. Pero quiero que note que aquí hay una exhortación de parte de Dios. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra, por 40 años me repugnó aquella generación. ¿Sabe de cuál generación está hablando? De la que estamos leyendo. Que no entrarán al descanso del Señor porque no verán la tierra prometida. Es un pueblo que se desvía en su corazón y no conoce mis caminos. ¿Ven cómo a Dios sí le interesa nuestro corazón? Más allá que las prácticas. Tú puedes ofrendar, enseñar, discipularte, servir. Hermanos, qué irónico es que hagamos esas cosas, pero nuestro corazón está lejos de Él. Qué irónico es que aquí vengamos y cumplamos con los deberes, pero en la semana no nos acordamos del Señor. No meditamos en su palabra. No oramos. Y ojo, porque alguien podría hacer todo eso, pero no por un deleite, como lo hacían los fariseos, sino por orgullo, por decir, yo sí lo hago. Señor, gracias porque no soy igual a este. Porque yo sí lo hago, Señor. Tú sabes, todos los días yo me levanto a las 4 de la mañana porque tu palabra dice que en la madrugada, 3:30, 4 estoy ahí y no falta mi oración, no falta mi lectura. Tú sabes, Señor. Pero el Señor conoce nuestro corazón. Él sabe si nos estamos deleitando en Él o estamos haciendo las cosas por deber. Es una advertencia para el pueblo de Dios a no desviar su corazón, a conocer sus caminos y caminar en sus caminos, a deleitarnos en Él para entrar en su reposo, para disfrutar de su presencia. Y quiero terminar con este texto de Hebreos capítulo 13. Mirad, hermanos,
hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin, nuestra confianza del principio. Mi intención sí es exhortarte, pero lo que no es mi intención es llevarte a culpabilidad, sino más bien que escuchemos todos nosotros el amor de Dios en su palabra a través de esta exhortación. Y que si no nos hemos estado deleitando en el Señor, volvamos a Él. Si para nosotros hacer la voluntad del Señor es una carga difícil, Jesús te dice esta mañana, venid a mí, los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Yo espero que hoy nuestro anhelo más grande, hermano, sea disfrutar del verdadero reposo en Cristo y que celebremos la victoria de Cristo Jesús, que celebremos que tenemos acceso ante el trono de la gracia, que celebremos que nuestro Rey reina, que celebremos que estamos disfrutando de la victoria que Él ganó por nosotros, que celebremos que su obra ya está completa, que celebremos que ahora tú y yo podemos estar delante del Señor y escuchar su voz por su palabra, que celebremos que su Santo Espíritu mora en nosotros y Él está obrando activamente en nosotros. Que nos deleitemos en Él. Que nuestra plenitud y deleite esté solamente en Él. Por lo tanto, hermanos, el llamado es: disfrutemos del verdadero reposo y celebremos del día del Señor en Cristo Jesús, sabiendo que estamos en Cristo Jesús. Vamos a orar.